Teodosio, eufórico por su victoria, reunificó el imperio bajo su mando. Pero Alarico y los godos, no formando ya parte de su ejército, saquearon los Balcanes en busca de comida y botín. Allí los campesinos romanos, sin armas y muy vulnerables, no tenían medios de ninguna clase para contrarrestar la ira de los godos. Sus cosechas eran lo que Alarico estaba buscando. Alarico no tenía nada con lo que mantener a sus gentes. No tenía acceso a los impuestos locales ni a los graneros. Eso significaba que no podía dar de comer a su pueblo. Alarico estaba decidido a alimentar a su gente con el trigo de Roma y la guarnición local romana poco podía hacer por impedirlo. Envalentonados por su éxito, los godos proclamaron rey a Alarico. Uno de los acontecimientos más destacados de este periodo es que los godos, con Alarico al frente del poder, fueron el primer pueblo bárbaro que consiguió fundar un reino dentro del Imperio Romano. La obra de Alarico fue muy importante, porque forjó la unidad política de los godos, transformando una banda de guerreros en un pueblo. Alarico no encontró oposición durante un tiempo debido a que el imperio se enfrentaba a otros levantamientos. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio cayó enfermo y murió, dejando el imperio nuevamente dividido. Su adolescente hijo Arcadio fue proclamado emperador de Oriente en Constantinopla y su segundo hijo de 10 años, Honorio, pasó a ser emperador de Occidente en Roma. Estilicón, el leal general de Teodosio, no fue olvidado y se convirtió en tutor del jovencísimo emperador Honorio para protegerle y darle formación. Según dicen algunas fuentes, cuando Teodosio cayó enfermo, dejó claro antes de morir que su deseo era que Estilicón fuera regente de Honorio y le aportara todos sus conocimientos. Sin experiencia en las artes de la guerra, el joven Honorio confió en la experiencia de Estilicón. Estilicón fue muy condescendiente con el muchacho. Actuó como si fuese su padrino. Creo que siempre consideró a Honorio como a su hijo y lo educó como a tal. Pero Honorio era un estudiante apático que no mostraba demasiado interés. Estilicón lo vigilaba, consciente de que el futuro del imperio dependía de cómo tutelase al muchacho. En el año 397, Estilicón aseguró su influencia sobre Honorio, casando al joven emperador con su hija. Lo que Estilicón trataba de conseguir y en lo que realmente estaba interesado era en que su nieto llegara a ser emperador. Por esa razón casó a su hija mayor, María, con Honorio. Claramente, Estilicón quería que el futuro hijo de Honorio, su nieto, subiera al trono de Roma. Era la única forma de conseguir que su familia tuviera influencia directa en el siguiente emperador. Los invitados a la boda estaban escandalizados por la mezcla del linaje imperial con los bárbaros. Pero Estilicón no hizo caso de sus protestas, pues se sentía profundamente romano. El poder de Estilicón no alcanzaba a Constantinopla, donde gobernaba el otro joven emperador, Arcadio. Arcadio, con 19 años, disfrutaba de los placeres del cargo, dejando el resto en manos de sus consejeros. Si Teodosio hubiese visto cómo sus dos hijos se comportaban en su ausencia, se habría llevado un gran disgusto. No hay duda de ello. Sorprendentemente, Arcadio nombró cónsul a Eutropio, prefecto del pretorio, un eunuco.
Que un eunuco fuera cónsul se consideraba una auténtica aberración. Era algo tan inaceptable que la gente no podía creerlo, no lo asimilaba. Un cónsul eunuco era algo monstruoso. Lo que realmente le acarreó el odio de los habitantes de Constantinopla a Eutropio fueron sus planes de negociar con los bárbaros godos. Durante 3 años, Alarico y los godos habían realizado incursiones en los Balcanes, presionando al emperador Arcadio en Constantinopla para que les concediera las tierras que tanto necesitaban. Finalmente, en el año 397, el emperador Arcadio invitó a Alarico a Constantinopla, siguiendo el consejo de Eutropio. Indiferente hacia la política, el emperador dejó las negociaciones en manos del eunuco. El inaceptado cónsul, Eutropio, negoció con los godos y cerró un tratado entre el Imperio de Oriente y Alarico. El cabecilla godo supo de inmediato apreciar la tremenda ventaja de conseguir suministros y puede que algunas tierras del Imperio de Oriente. En compensación, Alarico prometió que los godos volverían a luchar a favor del Imperio Oriental. Pero aquel tratado haría que el pueblo se enfureciera. Los godos se habían enfrentado regularmente en batalla a los romanos y los habían derrotado ampliamente, causando grandes estragos en la legión. Por lo tanto, los romanos odiaban sin ningún disimulo a los godos y no ocultaban su malestar hacia la nueva alianza. Envenenada por el odio hacia sus antiguos enemigos, la furiosa muchedumbre no estaría satisfecha hasta que la sangre goda corriera por las calles de Constantinopla. En el año 397 después de Cristo, Arcadio, emperador de Oriente a instancias de su consejero más íntimo, el eunuco Eutropio, pactó con el godo Alarico. Pero los prejuicios contra los bárbaros fueron un veneno que se esparció rápidamente por la ciudad. Tras 2 años de protestas generalizadas, Eutropio fue detenido y apartado del poder ante el creciente odio racial. Sus rivales afirmaron que su desgracia apaciguaría a la furiosa muchedumbre. Por supuesto que Eutropio fuera tan odiado entre las gentes de Constantinopla se debía al poder que tenía a su alcance. Tenía muchos y grandes rivales que querían controlar la corte imperial. Y una de las mejores excusas que pudieron tener fue su disposición a negociar con los bárbaros, además de ser un eunuco. Eutropio fue enviado al exilio y más tarde fue ejecutado. Pero con ese sacrificio no se apaciguó el furor antibárbaro del pueblo que se sublevó y mató a los últimos godos que quedaban en la ciudad. En cualquier periodo de la historia, es muy difícil señalar cuáles fueron las raíces de los problemas étnicos. Está claro que los romanos estaban resentidos contra los bárbaros que habían invadido sus territorios. Pero sus sentimientos eran todavía mucho más profundos. Existía una especie de odio visceral hacia todo lo relacionado con lo bárbaro. Tanta violencia contra su gente acabó haciendo que Alarico comprendiera que no era posible sellar un tratado con Oriente. El odio era demasiado profundo. Desesperado, el emperador Alarico llevó a su gente a Occidente, a Italia, con la esperanza de conseguir un tratado favorable con Estilicón. Pero muy pronto una nueva y terrible amenaza sacudió tanto a Roma como a los godos, los hunos. Barriendo los pueblos tribales a orillas del imperio, los hunos atacaban y destruían todo lo que encontraban a su paso. Los hunos se desplazaban hacia Occidente en busca de pastos más verdes y forzaron a las diversas tribus germánicas, tanto las nómadas como las asentadas, a desplazarse hacia el sur. Los hunos eran feroces y despiadados. Nadie quería estar cerca de ellos. Hacían que los demás se apartaran como si fueran portadores de alguna enfermedad mortal. Todos trataban de escapar de ellos.
Los que no huían resultaban masacrados con brutal eficacia por los salvajes jinetes, pues los hunos no dejaban supervivientes. La invasión de los hunos forzó a que otras tribus bárbaras se adentraran en territorio romano. Y mientras Honorio trasladaba la sede del Imperio Occidental a la protegida ciudad de Rávena, los indefensos pueblos del norte de Italia caían presa de las hordas bárbaras. Las decrecientes fuerzas romanas estaban sobrepasadas. En los hospitales de campo, el general Estilicón veía cómo el número de bajas aumentaba por días, agotando las ya débiles legiones. Creo que fue una de las mayores dificultades a las que Estilicón tuvo que enfrentarse. No disponía de un ejército adecuado. Y ese fue el gran problema de Occidente a lo largo de todo el siglo V. No existía un buen ejército al que recurrir. Había que hacer algo para reclutar gente, conseguir los mercenarios que fueran necesarios para enviarlos al campo de batalla lo antes posible. Con cada soldado que perdía, la desesperación de Estilicón aumentaba. Para defender Roma necesitaba más legiones, y para apoderarse del resto del imperio necesitaba aún más legiones y que estuvieran bien preparadas. Las necesitaba porque gran parte del imperio de Occidente no estaba bajo su control. Estilicón se daba cuenta de que cada vez contaba con menos apoyos dentro del ejército por tener raíces bárbaras. No le quedó más remedio que acudir a la única persona que podía proporcionarle soldados, Alarico, el rey godo. En el año 406 después de Cristo, Estilicón visitó el campamento de Alarico en Illyricum, la actual Serbia, para ofrecerle una alianza. Alarico ansiaba establecer un pacto con Roma y dio la bienvenida a Estilicón en su campamento. Estilicón llevó un regalo a su viejo amigo Alarico para que aceptara su propuesta. Estilicón necesitaba soldados desesperadamente. No había suficientes en Roma para ir a la guerra y la única reserva humana era la de Alarico y sus guerreros godos. Estilicón ofreció a Alarico algo que siempre había deseado. En el año 404, Alarico quería que se le diera un mando romano y se le concedió. De esa forma, Estilicón podría utilizarlo para ocupar Illyricum, a la que emplearía como plataforma de lanzamiento. Estilicón necesitaba desesperadamente Illyricum, un lugar donde podía reclutar soldados y que ahora pertenecía al Imperio de Oriente. Alarico acordó ayudarle a conquistar la región para Occidente, ofreciendo a Estilicón una espada goda como símbolo de su alianza. Bajo el punto de vista de Alarico, el pacto era bueno. Necesitaba un motivo para mantener ocupadas a sus gentes y que no anduvieran a la deriva. Y además, necesitaba darles de comer para que no se amotinaran y no lo depusieran. Estilicón prometió a Alarico que sus godos serían bien retribuidos por un agradecido emperador de Occidente, Honorio. Los dos hombres se abrazaron de nuevo como aliados. Pero los años pasaron y la corte de Honorio se mostró reacia a mantener la promesa de Estilicón, quien empezaba a notar que había perdido influencia ante el joven emperador. En esos momentos, Honorio había llegado a la edad adulta y no necesitaba ningún guardián. La posición que tenía Estilicón en la corte de Honorio dentro de su círculo hacía muy difícil que Honorio creciera y tomara sus propias decisiones. Y su corte había ido alejando poco a poco al emperador de la influencia de Estilicón. Estilicón, el leal general de Teodosio, no fue olvidado y se convirtió en tutor del jovencísimo emperador Honorio para protegerle y darle formación. Según dicen algunas fuentes, cuando Teodosio cayó enfermo, dejó claro antes de morir que su deseo era que Estilicón fuera regente de Honorio y le aportara todos sus conocimientos. Sin experiencia en las artes de la guerra, el joven Honorio confió en la experiencia de Estilicón.
Alarico no tenía nada con lo que mantener a sus gentes. No tenía acceso a los impuestos locales ni a los graneros. Eso significaba que no podía dar de comer a su pueblo. Alarico estaba decidido a alimentar a su gente con el trigo de Roma y la guarnición local romana poco podía hacer por impedirlo. Teodosio, eufórico por su victoria, reunificó el imperio bajo su mando. Pero Alarico y los godos, no formando ya parte de su ejército, saquearon los Balcanes en busca de comida y botín. Allí los campesinos romanos, sin armas y muy vulnerables, no tenían medios de ninguna clase para contrarrestar la ira de los godos. Sus cosechas eran lo que Alarico estaba buscando. Alarico no encontró oposición durante un tiempo debido a que el imperio se enfrentaba a otros levantamientos. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio cayó enfermo y murió, dejando el imperio nuevamente dividido. Su adolescente hijo Arcadio fue proclamado emperador de Oriente en Constantinopla y su segundo hijo de 10 años, Honorio, pasó a ser emperador de Occidente en Roma. Envalentonados por su éxito, los godos proclamaron rey a Alarico. Uno de los acontecimientos más destacados de este periodo es que los godos, con Alarico al frente del poder, fueron el primer pueblo bárbaro que consiguió fundar un reino dentro del Imperio Romano. La obra de Alarico fue muy importante, porque forjó la unidad política de los godos, transformando una banda de guerreros en un pueblo.